Durante los años 20, también la arqueología toma un gran impulso en Latinoamérica. Y no es casualidad, surge una nueva mirada hacia las culturas indígenas, hacia los pueblos originarios. Y esta mirada exige volver a pensar la cuestión del nombre de la región. Una de las propuestas es la de Haya de la Torre. Él decía que Hispanoamérica era un nombre que se correspondía con el orden colonial, que Latinoamérica se correspondía con el siglo XIX, el patronazgo de Francia y la dominación de Inglaterra, y que había que acuñar otro nombre para nombrar estas sociedades que dejaban de lado lo que había sido sobre todo la herencia de los pueblos originarios, y entonces decidió llamarla Indoamérica. No solo Indoamérica se propondrá en los años 20. En varios países surgirán distintos términos muy significativos. En México, José Vasconcelos acuña el término indología, que era de alguna manera la manera de teorizar esta parte del mundo, y también incluso en la Argentina, de tradiciones mayoritariamente blancas o de discursos que dicen que la Argentina era mayoritariamente blanca, Ricardo Rojas acuña el nombre de Eurindia. El de Indoamérica designa la presencia importante de los llamados pueblos originarios. En ese sentido tiene el valor de una reivindicación moral, y quienes la han manejado esta noción han pensado sobre todo en eso. Es difícil defender ese concepto como enteramente representativo de un continente modernizado con un alto porcentaje de población no indígena. De hecho, los indígenas representan unos 40 millones de población, o sea, algo así como el 10%, y están concentrados en algunos países. Entonces, la noción de Indoamérica no tiene mucha pertinencia en este momento. Y finalmente, si lo vemos en términos cuantitativos, los afroamericanos son mucho más numerosos. Algunas estimaciones, por ejemplo, de la CEPAL, hablan de 150 millones de afroamericanos. Pero tampoco tenía mucho sentido llamarle Afroamérica. La palabra Indoamérica u otras nominaciones, Abya-Yala, dicen algunos, son proyectos alternativos, miradas contrahegemónicas, si se quiere. El hecho de señalar que hay algo que le falta en el nombre de esta parte del mundo que no está incluido, que tiene que ver no solamente con las culturas originarias, que tiene que ver con un conjunto de subalternidades. En el caso de los pueblos indígenas, la palabra que hemos utilizado para nombrar al continente es Abya-Yala. El continente, la tierra fecunda, en cuna, lo que decían mis mayores, los antepasados guaraníes. O sea, es un pueblo, un continente, una nación desarrollado durante miles de años, pero que a partir de la conquista se le da otro nombre. Todos los conceptos que se fueron acuñando son cuestionables, porque por lo general designan una parte de América Latina. Hoy, desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur, toda esta parte del mundo es conocida y llamada oficialmente América Latina y el Caribe. La componen 46 países, territorios dependientes y departamentos de ultramar. El agregado y el Caribe es precisamente para incorporar aquellas zonas de tradiciones y lenguas sajonas. Entonces, ahí hay una sumatoria de nombres, algo aleatoria, bastante paradójica, ¿no? América, que surge de unos monjes de una pequeña abadía en Alsacia-Lorena a finales del siglo XV. Latina, emanada de la Gran Romaña, pero también de la invasión francesa a México. Y el Caribe, agregado con el único nombre indígena para reflejar sociedades sajonas. Sin duda es curiosa la sucesión de bautismos y agregados al nombre de la región, pero también una ausencia. Existen alrededor de 500 lenguas aborígenes no contempladas en el nombre oficial. La diversidad de las lenguas es una bendición del cielo, como todas las diversidades de las culturas que nos salvan de la monotonía.
En Guatemala se hablan 22 lenguas amerindias y 2 criollas en su costa del Caribe, el afrocaribeño y el inglés criollo. Lamentablemente, a través de las sucesivas dominaciones, se fue marginando, silenciando y tratando de que esa lengua desaparezca. En Perú se estima que un 25% habla o quechua o aymara y una minoría alguna de las 41 lenguas de la Amazonia. La diversidad de las lenguas es parte de una diversidad cultural que es lo mejor que el mundo tiene. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Últimamente se ha discutido mucho el tema de las lenguas. Hubo un congreso de la lengua y otro congreso de las lenguas. Y esto un poco refleja aquellas subalternidades que no están incorporadas no solamente a partir del nombre. El nombre es una excusa para, de alguna manera también, advertir quiénes son los sujetos que están excluidos o han estado excluidos. Y no necesariamente, aunque sí principalmente, fueron los pueblos originarios, pero también son los pobres, los negros, los mestizos, los cholos, los rotos. Y todas esas denominaciones que aparecen en América Latina, los que viven en las callampas, los que viven en las villas miserias, los que viven en los cantegriles, los que viven en los pueblos jóvenes, también no entran en el mapa. ¿Cómo reflejar o definir las sociedades latinoamericanas? El filósofo Roger Bartra apela a una curiosa metáfora, utilizando una de las criaturas más misteriosas de la naturaleza, el axolotl, también un ser de la mitología azteca, un símbolo para los surrealistas y un problema para el científico alemán von Humboldt, porque no era clasificable en ninguna de las categorías conocidas. Yo tomé en buena medida de Cortázar, de un cuento de Cortázar, la idea del axolotl como una metáfora para describir a las sociedades subdesarrolladas de América Latina. Esa imagen es tremendamente poderosa porque el axolotl, que es un animal muy especial porque es una larva que desarrolla la capacidad de reproducirse. Es como si un niño pudiese reproducirse y formar una sociedad de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el axolotl en realidad es la larva de una salamandra que no llega jamás a la metamorfosis. A mí me pareció una metáfora muy buena para describir esos análisis, esas visiones del carácter nacional, sobre todo el carácter nacional mexicano, que justamente definen a lo mexicano, a la identidad nacional, en una combinación extraña de rasgos permanentemente juveniles, pero al mismo tiempo de imposibilidad de metamorfosis para llegar a una condición nueva. ¿Qué nos une a los latinoamericanos y qué relevancia tiene hoy nuestra región en el mundo? Bueno, yo creo que América Latina es una realidad. Latinoamérica es un término que adquiere cada día mayor significación. Es una realidad basada en una lengua común, en una historia común, en una cultura común, en una religión predominante también igual, y le da este tipo de semejanzas a todo un continente, el carácter de una civilización, si podemos emplear ese término, muy significativa a nivel mundial. Lo latinoamericano radica en la semejanza de las ciudades, la coincidencia de las franquicias, el interés por la condición de la lengua, la mayoría, la profesión católica de la mayoría, la decisión de la democracia que se ha vuelto, junto con sociedad civil, uno de los términos más oídos y de pronto más entrañables en muchísimos lados. La ampliación considerable y cotidiana de los derechos de las mujeres. América Latina como, ya no como concepto, sino como práctica democrática y búsqueda de las semejanzas posibles que no anulan ni mucho menos la diferencia, es una sensación y una creencia y una práctica que en este momento sí se está viendo que adquiere un gran relieve.
América fue la última región en entrar en el mapa, con un nombre producto de un error y la fuerza de más de una paradoja. Y hablando de paradojas, uno de los símbolos de la cultura azteca es el penacho de Moctezuma. En 1519, el propio Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés. ¿Dónde está hoy ese símbolo de una de las civilizaciones prehispánicas más notables de América? En un museo en Viena. Y otra curiosidad, ¿qué fue del primer mapa de América? Se creía que todas las copias de la primera impresión se habían perdido para siempre, hasta que en 1901 se supo de la existencia de un ejemplar en la residencia de un príncipe alemán. Hace pocos años el mapa fue comprado por $10 millones y hoy está en la biblioteca de una ciudad de este lado del Atlántico. Claro, esa ciudad es la capital de los Estados Unidos. El primer mapa de América en poder de los americanos, los del norte. Un símbolo para pensar.